Sí, digamos que este envío por parte del Poder Ejecutivo, de nuestro presidente, de este proyecto, son dos proyectos que se envían, representan reconocer que en este país los abortos clandestinos se practican, reconocer que en este país el acceso al derecho humano al aborto debe tener un marco legal y que debe asegurarse la práctica de salud. Esta deuda que tiene la democracia para todas las personas, las mujeres y personas gestantes que deciden planificar su vida de manera solidaria, de manera en libertad y no intervención de manera indiscriminada por parte del Estado. Digo, despenalizar en tanto legalizar la práctica del aborto representa una maduración en términos de movimientos sociales, en términos de reconocimiento de derechos humanos. Y ha sido posible con este gobierno que ha facilitado y que ha asumido ese compromiso en sus inicios y bueno, reconociendo a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ya tiene 15 años de participación en la ciudadanía, bueno, sí, muy expectantes y muy esperanzadas de que de una buena vez por todas esta marea verde, violeta, multicolor, se quede y que seamos reconocidas, reconocidos y reconocides en tanto sujetos de derecho. Doctora, legalmente, ¿cómo se trabaja hoy con los procedimientos? ¿A quiénes se les podrían hacer justamente estas prácticas en el caso de que avance y de que prospere la normativa? Si me das un segundo, tenemos que saber que desde 1921 en este país existe en el Código Penal, y ha sido de avanzada, tres causales por las cuales no se persigue a las personas que deciden hacerse la práctica de salud del aborto, que es la causal salud y causal violación. Entonces, retomando esto y retomando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas y de lo que sucede en este país, que las mujeres se mueren por abortos clandestinos o por el no acceso al aborto, abortos incompletos, etcétera, debemos saber que el proyecto establece hasta la semana 14 la voluntariedad de realizarse la práctica en cualquier centro de salud, público o privado, que esto va a ser reconocido en la prestación médica obligatoria, ¿sí? Entonces, es importante que lo sepamos, ¿sí? Además, pasados esos 14 semanas, comienzan a implementarse las causales de salud y violación, ¿sí? Entonces, y también establece la capacidad progresiva de las personas con capacidad de gestar desde los 13 o antes de los 13 y hasta los 16 años. Digo, esto es bastante interesante que se sepa porque en el país, desde 1921, el aborto es no punible o la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Existe y son prestaciones de salud que deben darse. Y por otro lado, reconocer la despenalización en tanto legalización, que esto fue lo que dije al principio, también tiene que ver con una buena práctica legislativa en términos de acceso al derecho. ¿Al derecho cuál? La práctica de salud, ¿sí? Y esto también tiene que ver con otras cuestiones que tenemos que pensar como ciudadanía. Digo, nosotras no estamos diciendo no a las maternidades deseadas, no a las maternidades que quieran seguir adelante la gestación, ¿sí? Sino que estamos reconociendo otros derechos también que deben ser reconocidos, que es el derecho a tener una vida planificada, y que si esta vida planificada debemos tomar esta decisión, que esta decisión libre debe darse en un contexto de seguridad. ¿De cuál? De la salud. ¿De qué salud pública? ¿En qué contexto público y privado? ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es reconocido en el plan médico obligatorio. Doctora, ¿hay consultas sobre este tema? ¿Hay planteos que llegan justamente a la justicia para pedir justamente una interrupción de un embarazo? Bien, en la Argentina hubo muchísimo debate entre el poder hegemónico médico, el poder ejecutivo, las intervenciones, incluso han criminalizado mujeres donde ingresaban, incluso en la interrupción legal del embarazo, entraban en esas causales de no criminalización. ¿Qué sucede? Tenemos que saber que si una persona va y solicita a un centro de salud la interrupción legal del embarazo con un protocolo que tenemos, hoy la prestación se la deben dar y se la están dando. Es decir, no se debe
solicitar judicialmente. En el 2012 esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL. No se judicializa, se realiza la práctica. Claro. ¿Bajo qué motivo, por ejemplo? Causal salud, entendida integral, la salud integral que está definida por la OMS hace muchísimos años y de que la Argentina desde 1948, desde que se forma la Organización Mundial de la Salud, es parte. Digo, esto no es un dato menor. Entonces, tener en cuenta que la salud integral no solamente refiere a la falta de salud física, sino socioeconómico, claro, emocional. Y la otra causal, o el riesgo de vida. Y la otra causal es la causal violación. Esto tenemos que tener bien en claro. No se solicita una denuncia penal por violación. Con la manifestación, consentimiento informado, discúlpame, es suficiente. Claro, ese sería el planteo correspondiente, digamos. Esas son las vías. ¿En qué caso se tiene que acudir a la justicia, por ejemplo? A ver, ni siquiera cuando hay una niña o una persona con capacidad de gestar con menos de 13 años, ¿sí? Entonces, porque ningún juez o jueza tiene que autorizarlo. Tiene que estar acompañada por el consentimiento de los representantes legales, el progenitor o la progenitora. Pero en ningún caso debe ser judicializado. ¿Por qué? Por los plazos. ¿Sí? Tenemos que pensar que las intervenciones deben hacerse de manera casi inmediata, ¿no? Entonces, para eso están las consejerías en cada centro de salud, en cada efector de salud, ¿sí? Pero tenemos que pensar y saber que no debe judicializarse, porque el tiempo de la judicialización lo que hace es interrumpir, es obstruir, es obstaculizar el acceso. Doctora, este proyecto ya tuvo muchas repercusiones tiempo atrás, fue rechazado. ¿Qué cambió ahora para que se avance o para que se incluya justamente a aquellos sectores que estaban en contra en su momento? Bien. A ver, no es que se rechazó, no fue votado en Cámara de Senadores, no pasó la segunda instancia del proceso legislativo que en este país, en virtud al sistema que tenemos democrático, necesariamente para que se dicten las leyes, cualquier ley debe pasar por ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, es el contexto social, es esto que salimos a las calles a peticionar y que la ciudadanía se ha puesto de acuerdo. A diferencia de lo que opinan algunas otras personas, que no es cuando dicen toda la ciudadanía, todas las personas, no es así. Digo, hay que escuchar, hay que saber interpretar qué es lo que reclama la sociedad y viene acompañado de todo un movimiento social que debe ser escuchado, y este reclamo que se hace debe ser escuchado y debe ser receptado, porque en la realidad, si nosotras sabemos que tenemos la interrupción legal del embarazo, que tenemos un protocolo, pero también sabemos que los abortos clandestinos se hacen. Que me hablo del clandestino en privado, digo, hasta hay una cuestión de clases, ¿no? Entonces, si tenés dinero, vas al aborto seguro. Si no tenés dinero, no accedes a una ILE, pero te vas a un aborto inseguro, es la muerte o es la internación por abortos incompletos inseguros, con lo cual lleva también un gasto de salud mayor, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que el Ministerio de Salud desde el año 2005 al 2015 ya determinó 53.000 personas con capacidad de gestar tuvieron que ser internadas por abortos incompletos. Digo, y esto se bajaría al 98% si tenemos una ley que regule, tanto despenalice como legalice, y tenga una regulación específica de cómo va a ser esta práctica de salud.